Bien, el primer tema que vamos a ver el día de hoy es cómo está la economía. La verdad es que las perspectivas de la pequeña empresa para las condiciones comerciales generales, ya hay un ligero optimismo, que es el que podemos notar aquí. El índice, digamos, en sí, el índice de optimismo es la línea de color negro, ya, y vemos aquí un ligero optimismo en este indicador que nos habla de esa perspectiva que tienen las empresas pequeñas en los Estados Unidos. Luego también cuando vemos el sentimiento del consumidor, vemos que lo que nos indican las encuestas de la Universidad de Michigan es que este sentimiento pues ha aumentado notablemente, diríamos nosotros. Incluso está en el nivel más alto desde el año 2021, septiembre del 2021. Luego, cuando hablamos con respecto a la inflación, ya vemos que, por ejemplo, este índice de precios digitales de Adobe, ya que analiza más o menos 1 billón de visitas a sitios minoristas y más de 100 millones de artículos para realizar este seguimiento, ya vemos que estos precios digitales ya han bajado. De hecho, están bajando ya constantemente, ya, y es el precio más bajo en los últimos 3 años. Los precios de estos bienes vendidos en línea cayeron un 2.6% en junio respecto al año anterior. Y cuando hablamos ya de la inflación de los Estados Unidos, vemos que la situación sigue siendo la misma. La inflación sigue bajando, tanto la inflación general como la inflación que descuenta alimentos y energía, la cual ha estado bajando a un ritmo más lento, pero si se ven en ambas partes se ve pues que la inflación está cediendo. Y esto ya lo sabemos. Y ahora, con esta nueva inflación y con las nuevas tasas que tenemos actualmente, pues ya vemos que las tasas de la Reserva Federal están por encima de la inflación subyacente por primera vez desde el año 2019. Y luego también hemos recibido la semana anterior los precios del productor, el índice de precios del productor, los cuales también siguen cayendo. Ya yo he notado aquí una franja de color rojo, como la pueden ver, y podríamos decir que los valores actuales de los índices de precios al productor pues ya están en un rango que es el rango, por decirlo, de largo plazo. Ya yo he tomado aquí, al menos esta gráfica nos muestra hasta el año 2011, pero vemos que podríamos decir que estamos dentro del rango de largo plazo. Luego tenemos este artículo de aquí de MarketWatch que nos habla un poco de qué es lo que está pasando con el dólar con respecto a la inflación y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, dado que la inflación general continúa moderándose, los diferenciales de rendimiento entre Estados Unidos y otros países serán percibidos como menos atractivos para los inversionistas en bonos globales. Ojo, estamos hablando aquí de la diferencia de rendimiento. Esto, más el matiz adicional de la recesión que se desliza en la narrativa, sabemos que estamos hablando de recesión desde hace ya varios meses, podría conducir a una mayor debilidad en el dólar estadounidense en nuestra opinión. ¿Qué es lo que sucede aquí muy rápidamente? Pues un país sube las tasas, pues los inversores van a querer ir a ese país para obtener mayores rendimientos y es por eso que la divisa se aprecia. En este caso, pues al parecer ya estaríamos llegando, o al menos ya se pensaría que estamos llegando al tope máximo de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal y se espera que pronto pues esto al menos se mantenga ahí hasta un cierto nivel y luego comience a bajar. Los inversores lo único que están haciendo es adelantándose a esto y viendo que otros países todavía están continuando con la subida de tipos, pues es lógico que prefieran otros países a dejar el dinero en los Estados Unidos y por eso esta debilidad de aquí. Y ahora si nosotros sumamos temas de recesión donde posiblemente se tengan que volver a bajar las tasas a cero, estaríamos hablando de que el dólar perdería ese atractivo para los inversores debido a que pues el rendimiento de los bonos es menor. Luego aquí tienen también este de aquí es el dólar, pero es digamos la estacionalidad del dólar que la podemos ver, comienza a elevarse por ejemplo en los primeros 60 días y luego comienza a bajar. Nosotros más o menos estamos por aquí por esta línea y vemos que lo que nos sigue a continuación es una caída del dólar. A nivel de estacionalidad, ya si vemos lo anterior más lo que tenemos aquí, creo que hay una clara razón para que el dólar pueda seguir cayendo todavía un poco más. Esto a nivel de lo que ocurre a nivel macro y también de lo que ocurre a nivel estacional con respecto al dólar. ¿Qué más? Luego tenemos los excesos
de ahorro. De esto hemos hablado un montón en el canal y aquí BofA también nos da otro detalle más. Dice, a este ritmo, el ahorro en exceso no se eliminará hasta dentro de 9 a 10 meses. Sin embargo, creemos que un debilitamiento importante del mercado laboral cambiaría las actitudes, haciendo que el ahorro en exceso se proteja. Esto es lógico. Vemos si es que se empieza a ver debilidad en temas de empleo, pues las personas es lógico que ya no gasten de la misma forma. Y lo que van a hacer es proteger ese exceso de ahorro, ya van a consumir menos, van a tener más cuidado en qué gastar y la idea es que pues este ahorro que se tiene debido a la pandemia y demás, ya sabemos toda esa historia, pues va a demorarse un poco más en caer y es posible que este periodo de 9 a 10 meses, como lo hemos visto ya también en videos anteriores, se prolongue un poco más. Aquí tenemos esta gráfica de Credit Suisse, donde nos dice que el salario promedio real por hora y por semana ha aumentado un 1.2%, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Bueno, aquí debería impulsar el gasto de los consumidores sin necesidad de recurrir a ahorros o líneas de crédito y debería mitigar aún más el riesgo de recesión, ¿ya? Vemos por un lado esta parte de aquí del empleo, ¿ya? Que a nivel digamos general se ve un cierto debilitamiento o podría haber un cierto debilitamiento en el empleo, al menos según lo que indica el BOFA, pero si sumamos a esto el tema de que se están aumentando el promedio real por hora de trabajo en los Estados Unidos, pues tener un ingreso extra va a hacer que ya dejes también de utilizar este exceso de ahorro y simplemente gastes, consumas lo que estás ganando extra, ¿ya? Entonces, por ahí nuevamente podríamos decir que vamos en concordancia que este plazo de 9 a 10 meses que estima el BOFA podría extenderse todavía un par de meses más. Esto va a depender de temas como por ejemplo el empleo a nivel laboral y temas por ejemplo como el salario. Y bien, luego tenemos esta otra gráfica de Apollo Research que nos dice la probabilidad promedio de no poder hacer los pagos mínimos de la deuda durante los próximos 3 meses para personas que tienen ingresos mayores a los $100,000 anuales, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es que los hogares de mayores ingresos en los Estados Unidos están empezando a preocuparse por sus finanzas. Vemos incluso que ahora esta preocupación, esta probabilidad de no poder pagar las deudas para los próximos 3 meses ha aumentado a un porcentaje que es mayor que el que teníamos, por ejemplo, durante la pandemia. Y aquí solamente nos da hasta 2013, no tenemos más información, pero ya vemos que incluso el temor que se tiene ahora es mayor que el que se tenía durante la pandemia. Luego, esto también es importante, que es la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos. El mercado ya ronda el 96.7 de probabilidad de que vamos a tener esta subida de 25 puntos básicos. Ya lo hemos visto también en videos anteriores que cada vez este porcentaje está aumentando y la probabilidad de que la Fed suba los tipos ya creo yo que es muy alta y es posible que se vaya a dar así. Yo sinceramente también espero una subida de 25 puntos básicos, pero eso es lo que ya esperamos todos, es lo que espera el mercado, posiblemente ya esté descontado. Lo importante es saber qué es lo que va a decir la Reserva Federal con respecto a una siguiente subida de tipos de interés. Entonces, por ahí van a estar los hilos con respecto a la reunión del 26 de julio. Y otra cosa, no hay que olvidarnos también del tema del balance de la Reserva Federal, ¿ya? El aumento del balance que se tuvo por el tema de Silicon Valley Bank y otros bancos, ese estrés financiero que hubo, ya se ha deshecho por completo. La Fed aún sigue ya reduciendo su balance y va a continuar haciéndolo. Entonces ahora estamos ya enfrascados en los tipos de interés elevados y si sumamos a esto esta reducción, esta disminución que va a continuar haciendo la Reserva Federal, pues va a complicar un poco más todo lo que tenga que ver con bolsa, el mercado en general. Aquí ya sabemos que las condiciones crediticias pues se complican también más. Sumado a esto, complica bastante la situación de la bolsa. Y yo creo que es por esto, ya, que por ejemplo, en una encuesta como Goldman Sachs, de 900 inversores institucionales globales, estiman que
va a haber recesión en los próximos 12 meses. De esto, 2 de cada 3 inversionistas opina esto, que es un monto, diría yo, un poco elevado, ¿no? Que 2 de cada 3 inversores opinen que va a haber una recesión en los próximos 12 meses es algo bastante elevado. Y yo creo que son por estos motivos. Uno, por el tema de las tasas de interés que están ya bien elevadas, y otro por el tema del balance de la Reserva Federal, que va a continuar disminuyendo. Y lógicamente tenemos ese colchón de exceso de dinero, de ahorro por parte de los ciudadanos americanos, y posiblemente en diferentes partes del mundo también ocurra lo mismo por ese dinero que se ha dado debido a la pandemia y demás. Pero eso es lo que está, digamos, soportando un poco, está retrasando un poco la recesión de la que todos hablan, de la que todos esperan, pero no hay cuando llegue. Y ahora veamos cómo está el mercado. Bueno, lo cierto es que según el BOFA siguen habiendo incrementos de ingresos a las acciones, ¿ya? En las últimas 7 semanas han entrado un total de 70.000 millones de dólares. Vemos aquí ya que ese es todo el dinero que ingresó por motivos de la pandemia. Aquí fue todo lo que hemos pasado post pandemia, pero vemos que el dinero está, digamos, ingresando de nuevo, ¿ya? Está ingresando de nuevo dinero. Y lógicamente esto se debe, por ejemplo, a que inversores, gestores activos, que son los miembros de esta institución de aquí, pues ya están bien sobreexpuestos en acciones en los Estados Unidos, ¿no? Esto creo yo que es bastante evidente después de ver temas como, por ejemplo, todo ese ingreso que está entrando. Sumado a esto, pues es lógico que el S&P 500 continúe subiendo y las acciones sigan subiendo. Bien, esta gráfica de aquí también es muy interesante. Vemos, este de aquí es el S&P 500, ya es el P/E ratio para los siguientes 12 meses, pero dividido por años. Vemos que los mejores años han sido el año 2009 y el año 2020, post crisis, en este caso financiera y en este caso pandemia. Y vemos que este año 2023, al menos hasta la fecha, ya que estamos hablando julio, más o menos, perdón, al cierre de julio, ya, pues este P/E ratio ya está siendo uno de los mejores, sería el tercer mejor medio año en relación a todos los años que tenemos aquí. No nos dice desde qué fecha tenemos, pero bueno, aquí nos habla de décadas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que al parecer este 2023 está siendo uno de los mejores años para el S&P 500, no solamente a nivel de rendimiento, sino también a nivel de P/E ratio para los próximos 12 meses. Luego tenemos también el consenso para estos EPS que se vienen. Y lo que está pasando, al menos según Refinitiv, es que este consenso ya de los earnings es de un menos 7.3% y de los beneficios es de un 0%, ¿ya? Pero a partir de aquí, a partir del tercer trimestre del año 2023, ya se va a ver un aumento, ya se tiene tendencias al alza, tanto en ganancias y tanto en beneficios, ¿no? Entonces, este segundo trimestre, el que esperamos, el que ya estamos comenzando a ver entrega de resultados, pues según lo que esperan los analistas es que sea negativo, ¿ya? Y luego tenemos esta gráfica también que es de Goldman Sachs. Ellos esperan un mínimo de un 9% para este segundo trimestre y luego a partir del tercer trimestre también que se comience a ver, digamos, unos beneficios positivos, ¿ya? Es lo mismo que nos dice Refinitiv nos lo está indicando Goldman Sachs, pero debemos tener en cuenta que en los 9 trimestres desde el comienzo del año 2021 el crecimiento real del EPS del S&P 500 ha superado las expectativas del consenso en 8 de los últimos 9 trimestres. Estamos hablando un promedio del 10% de cada trimestre, ¿ya? O sea, esa expectativa superior llega a ser en promedio un 10% cada trimestre. Y las firmas del S&P 500 deberían poder superar la barra baja establecida para este segundo trimestre nuevamente. Vemos que aquí pues se han bajado, nuevamente se ha bajado aquí la barra para estos beneficios, se ha bajado y es lógico que si
van bajando cada vez los analistas sus expectativas, es lógico pues que se logre batir esas expectativas, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el 2022 los analistas esperaban un 2%, porque se han venido bajando constantemente y el actual es 4%, entonces es mejor al esperado. Y lo mismo aquí y lo mismo aquí. Para lo que va a venir, como también son lo que se espera rendimientos o expectativas bajas, lo más probable es que nuevamente el SP500 pues logre superar esas expectativas. Esta de aquí es una gráfica estadística, ya es una gráfica estadística muy interesante, muy particular también diría yo. Dice, después de retroceder el 50% del mercado bajista, ojo, después de retroceder el 50% del mercado bajista, estamos hablando que el mercado bajista ha sido de 4.800 a 3.500 y su retroceso del mercado bajista sería que el SP500 ha subido hasta los 4.200 puntos. Entonces, después de que ha habido este retroceso del 50% del mercado bajista, históricamente la caída máxima promedio del SP500 es del 6% y el alza máxima promedio es del 20%. Entonces hay una gran probabilidad para que el SP500 suba para lo que queda del año. Aquí estamos hablando para el próximo año. ¿Ya? Entonces también es una gráfica bien curiosa, una estadística bien curiosa. Y bueno, ahí para que la tengan. Esta de aquí también es una gráfica nuevamente estadística, esta vez es la estacionalidad del mes de julio. Y lo que nos dice aquí Carson Investment es que prácticamente todo el rendimiento de julio se da en los primeros 15 días, ¿sí? en la primera mitad del mes de julio. Y lo que nos queda de aquí en adelante es algo un poco plano, ya es algo un poco plano. Entonces habría que ver cómo terminamos este mes de julio, encima con todos los datos macro importantes que hay y todos los resultados trimestrales que tenemos. Entonces, definitivamente va a ser un mes muy interesante. Ya habría que ver si es que se cumple o no la estacionalidad de este mes de julio. Bien, y ahora veamos nuestro siguiente tema, ya para terminar, es dónde invertir. Esta es una gráfica de Daily Shoot que nos muestra que tanto a nivel de indicadores fundamentales, este de aquí es el indicador de valor y este de aquí son a nivel técnico, que es este indicador de momento, en ambas métricas están más baratos los bonos y están más caras las acciones, con ambas métricas, ¿ya? Y lógicamente esto ocasiona que, por ejemplo, todos los ingresos a los bonos sean enormes. Ya cada vez hemos visto más ingresos a bonos del Tesoro, en este caso específicamente, y dice registran su mayor ingreso en 16 semanas. 8.700 millones de dólares que han ingresado a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, porque el rendimiento que ofrecen frente a las acciones es bueno, es incluso con menor riesgo que invertir en acciones. Entonces, es una opción, señores. La opción de invertir en renta fija es una opción muy viable ahora. Yo he hablado de esto en muchos videos y simplemente pues piénsenlo, ¿no? Es una muy buena opción la renta fija. ¿Qué más? También tenemos que solamente el 11% de los clientes del JP Morgan planean reducir la duración de la cartera en bonos, ¿ya? Entonces, siguen aquí también con temas de bonos las carteras de los clientes del JP Morgan y aparte a nivel de acciones vemos que el 26% de los clientes planea aumentar la exposición a renta variable. Son niveles mínimos, son niveles tan bajos como los que hemos tenido en otras oportunidades de los últimos meses, ¿ya? Los clientes, al menos los clientes del JP Morgan, no planean aumentar su exposición en acciones. Y luego tenemos aquí esta encuesta de gestores del S&P Global, ¿ya? Que nos dice que los inversionistas globales son muy bajistas con respecto a las acciones de los Estados Unidos, ¿ya? Este de aquí es el apetito por el riesgo, el cual vemos que ha aumentado, pero la expectativa del rendimiento de acciones de los Estados Unidos sigue bajo, ha vuelto a caer de hecho, ¿ya? Esto por parte de inversores a nivel global. Luego en esta misma encuesta también tenemos que se les pregunta a estos gestores, ya se les pregunta pues cuál es el sector más favorable y los menos favorables, los que ellos opinan para los próximos 30 días. Número 1 ven la salud y número 2 ven aquí los consumos, productos de consumo básico, ¿ya?
Ellos ven lo menos favorable el tema de real estate, ven también el consumo discrecional, que es el consumo cíclico, materiales básicos y demás. Pero lo más favorable, la salud. Luego también vemos que aquí tenemos que a futuro las tasas de las oficinas desocupadas seguirán cayendo. Entonces ya he mencionado temas de rates y posiblemente por esto es que aquí, por ejemplo, el real estate esté tan desfavorable, ¿no? Al menos como opinan según estos gestores de aquí encuestados por el S&P Global, ¿ya? Pero bastante cuidado cuando van a invertir nuevamente en real estate que tenga que ver específicamente con el de oficinas, ¿ya? Hay que ser, digamos, bien específicos si es que quieren invertir, pese a lo que ocurre con el real estate, ser, digamos, bien cautelosos al momento de elegir qué industria específica, qué segmento específico del real estate. Al menos en el de oficinas, yo recomendaría pues alejarse todavía, creo que todavía no es un momento para esto. Luego, también se les preguntó a los gestores del S&P Global, ¿ya? También se les preguntó qué opinan ellos con respecto al mercado de acciones para el término del año 2023, pues ellos opinan que van a estar alcistas en Japón, en el resto de Asia, que no es Japón y China. Prácticamente estamos hablando toda Asia aquí, son muy positivos en Asia, excepto China, ya porque China está por aquí, ya, y son bajistas en el Reino Unido, son bajistas en la Unión Europea, son bajistas en China, ligeramente bajistas en los Estados Unidos y también con un menor grado en Latinoamérica, ¿ya? ¿Qué es lo que recomiendo con respecto a esto? Puedes echarle un ojo al Reino Unido, ¿ya? Reino Unido actualmente está siendo golpeado, ya si es que quieren ir, digamos, tomar una posición contraria, ¿no? A lo que opinan el resto de inversores, pues buscar acciones del Reino Unido puede ser una buena opción. Luego, también, nuevamente, temas de tecnología. A medida que la participación en las ganancias de los sectores tecnológicos ha disminuido, aún más la ponderación de capitalización de mercado ha aumentado, ¿ya? Sabemos que la participación de los beneficios del SP500 de compañías tecnológicas, aquí estamos hablando de sectores de tecnología, comunicación y servicios y consumo cíclico, todo lo que tenga que ver con tecnología de estos sectores, pues esta participación ha bajado, pero su porcentaje de market cap ha aumentado en el SP500. ¿Ya? Bastante cuidado con la tecnología, ya lo he mencionado antes. Luego también esta es una gráfica del JP Morgan, ¿ya? Y nos dice la exposición neta de los fondos de cobertura a los bancos es la más baja entre los 24 grupos de la industria que rastrea el JP Morgan y se ubica en el sexto percentil, disminuyendo un 20% desde el primer trimestre y subrayando la participación limitada en el reciente movimiento alcista. Pese al movimiento alcista que hemos tenido, esta exposición tanto a industrias como son los seguros, los bancos y los servicios financieros, pues ha seguido ahí bajo, ¿no? Aquí también lo mismo, podría decir yo, si es que quieren digamos tener una posición contraria, pues ojo también aquí, ¿no? Hay que, digamos, ver bien en qué empresa financiera vamos a colocar el dinero, ¿ya? Yo les diría, pues, con bastante cautela y cuidado, pero igual es una opción. Y finalmente, para terminar con toda esta sección, tenemos esta hermosísima gráfica de Banda Track. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? ¿Ya? Esta gráfica de aquí es la barra punteada, es el pico de febrero del año 2023, donde tuvimos todo ese máximo en el SP500 y donde hubo todo ese ingreso de dinero por los inversores retail. ¿Ya? Este fue el pico de febrero del año 2023. Ahora, los ingresos, ya las compras que están haciendo los inversores retail es la barra de color amarillo. Y podríamos decir, ya, que en el pico máximo ya del año 2023, los inversores inversores retail habían comprado este porcentaje de aquí de acciones. Lo que se ha comprado ahora con toda esta subida que hemos tenido es casi el 90% de todo lo que se había comprado hasta el pico de febrero del año 2023. ¿Ya? Aquí en el sector de tecnología, de hecho, ahora los inversores están haciendo más compras en tecnología
que en lo que se hizo hasta el pico de febrero de este año 2023, ¿ya? Industrias también. Los inversores retail están comprando más industrias de lo que se hizo en el pico de febrero de este año, ¿ya? ¿Y cuál es la idea con esto? O sea, ¿qué es lo que deberíamos buscar con esto? Pues simplemente poder alejarnos de aquellos sectores que, por ejemplo, están por encima del pico del año 2023, ya que ahora al menos no hay todo ese dinero extra que se tuvo en ese momento, ¿ya? Estaríamos, por ejemplo, dejando por acá tecnologías, dejando financieras, y estaríamos yendo en esos sectores donde los inversores retail todavía no llegan a colocar todo ese dinero como en el pico del año 2023, que fue o que es más o menos comunicación de servicios, ¿ya? Vemos que es muy poco lo que se ha invertido ahora frente a lo ocurrido hasta el pico de febrero de este año. Igual con las utilities, con sectores como energía, ¿no? Son los tres sectores en donde lo que se ha colocado ahora de compras por parte de inversores retail es menor al pico de febrero del año 2023. No sé si es que me logran comprender con esto, pero es una gráfica muy interesante si más o menos quieren entender un poco el comportamiento de los inversores retail. Entonces, bueno, aquí está la gráfica, ya ustedes ven cómo la utilizan. Bien, y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana, que esta semana va a estar de lujo. Tenemos definitivamente compañías muy importantes, como por ejemplo Tesla, como Netflix. Ojo con Bank of America y lo que ha ocurrido con Bank of America la semana pasada. Tenemos compañías como TSMC, SAP. Ya tenemos esta semana una gran cantidad de compañías muy interesantes y definitivamente vamos a tener movimiento en el mercado. ¿Tenemos compañías que mueven el mercado esta semana? Sí, las tenemos, prácticamente desde el día martes hasta el día viernes. Entonces, ojo con lo que ocurre esta semana. Y a nivel de datos macro, ya, no tenemos cifras muy importantes para Estados Unidos, pero sí para Europa. Tenemos, por ejemplo, el IPC de Europa y el IPC del Reino Unido, que va a ser el día miércoles, ya. Va a hablar Lagarde también el día de hoy. Pero a nivel de Estados Unidos no tenemos nada importante. Por ahí podríamos hablar del día martes, de un poco de las ventas minoristas, producción industrial, pero después de eso no hay muchos datos importantes. Lógicamente, la semana más importante va a ser la siguiente con la Reserva Federal, pero ya hablaremos de eso en su momento. Y bien, finalmente veamos ahora el análisis técnico del S&P500. Ya con esto terminamos y vemos que pues el S&P500 ha tenido un alza en la última semana notable, ¿ya? Casi estamos llegando ya a la siguiente zona importante, ¿ya? No le hemos topado, pero diría yo que ya estamos en esta zona, ¿ya? Ojo que esto no se mueve al PIB, ¿no? Estas zonas de aquí no es que se muevan al PIB, pero podríamos decir que ya estamos rozando esta siguiente zona importante. Vamos a bajar un poco aquí, ¿ya? Esta es la siguiente zona de importancia. ¿Qué es lo que puede pasar esta semana? Pues yo creo que hay gran probabilidad de que podamos entrar a esta zona, ¿ya? Creo que hay una gran probabilidad para poder hacer esto, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es que después de haber tenido esta subida, pues el S&P500 baje un poco a este nivel de aquí que ya va a actuar como soporte para nuevamente seguir subiendo, ¿ya? Esto es lo que creo yo que puede pasar. Una caída después de esta subida puede ser hasta estos niveles o puede que no, pero para luego pues seguir subiendo, que sería más o menos algo como sería algo como esto de aquí, ¿ya? Más o menos una cosa como esta. Y hay una gran probabilidad de que el S&P500 toque esta zona, entre a este territorio muy importante, ya es un territorio muy importante, y ya a partir de aquí pues veremos qué sucede, ¿no? Esto es lo probable, lo que creo yo que podría pasar esta semana, pero a nivel de aquí ya veremos qué es lo que puede ocurrir la siguiente semana, que va a ser posiblemente la semana más importante del mes de julio, debido al speech de Jerome Powell y a la decisión de tipos de interés, ¿ya? Creo que no hay nada más que decir por aquí, ¿ya? Vamos
rápidamente a gráficas mensuales nada más para ver muy rápido esto. Ya, ojo que todavía no estamos cerrando mes, pero después de toda esta gran vela verde que hemos tenido aquí, hay una gran probabilidad de que este mes de julio sea positivo. Hay una gran probabilidad, ¿ya? Entonces ya iremos viendo semana a semana, pues qué es lo que va ocurriendo, ¿ya? Por lo tanto, creo que ya hemos terminado aquí. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, si ha sido así, denle un like al canal. No olviden suscribirse si aún no lo has hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.